El reino menos pensado. Estuve tentado a ponerle el reino del revés, pero bueno, es algo que Pilladito, ¿no? ya está, ya lo usaron todos. El reino menos pensado, pero el reino del revés le caería muy bien también. Entender la idea del reino y su rey. Hay tres cosas que determinan lo que es un reino. Un gobernante, un reino y personas a quien gobernar. Tres cosas. Un gobernante, o sea, un rey, un reino y personas que sigan a ese rey. Eso es un reino. Dentro de nosotros, dentro de toda la flora y fauna de nosotros como iglesia, hay personas que depende del trasfondo de cada uno de nosotros, depende de cómo hemos crecido, depende de los dones que Dios haya dado a cada uno de nosotros. Intentamos ver el reino de Dios de una manera particular de cada uno de nosotros, pero es sesgada. ¿Sí? Algunos hablan del reino que es igual al cielo. El reino de Dios lo equiparan al cielo, a un lugar mejor, a algo que vamos a tener en el futuro. Otros hablan del cielo como el poder milagroso de Dios y generalmente hablan con frases como hacer la obra del reino, ¿sí? Esto es de reino, el reino y ese tipo de cosas. Otros hablan de mejorar el mundo con ese reino y hablan de, sobre todo, la justicia social, la implementación de ayuda a los pobres y todo ese tipo de cosas. Y hablan generalmente de edificar el reino, de hacer obra del reino. Y capaz que me quede corto y cada uno de nosotros y probablemente yo también tenga una mirada sesgada del reino. Depende de cómo crecí, lo que estudié, cómo me formé. Yo no estoy acá para decir que esas miradas de reino están equivocadas. Lo que sí puedo decir es que cualquiera que tengas esa mirada se queda corto en cuanto a la idea de reino que nos transmite la escritura. Nos quedamos cortos. La idea es meditar sobre eso. El reino de Dios, ¿cómo se establece? ¿Qué es el reino de Dios? Yo no voy a ser presuntuoso y pensar que después que veamos una, dos, tres, cuatro clases, ya lo vamos a saber. No sé, pero nos vamos a meter en la información que la Biblia nos puede documentar, que la Biblia nos puede dar y tomar una conclusión. Dejar de lado ideas preconcebidas, desnudarnos de ideas que pensamos que ya son y decirle al Señor, acá estoy, no sé nada como debería saberlo, y como Pablo dijo, me propuse no saber nada. Y dentro de eso y de la información que nos vaya llegando a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, tratar de formar una imagen de lo que la Biblia nos muestra. Entonces, vamos a ver tres fases hoy en las que yo pude ver que el reino es establecido. Voy a tomar como base el Evangelio de Mateo. Mateo habla de Jesús como el rey. Habla de Jesús como el rey. Empieza hablando de la herencia del rey. ¿Sí? ¿Cuál es su herencia? Su genealogía, la herencia humana como genealogía y la profecía de que la Virgen iba a concebir y que iba a llamar a su hijo Dios con nosotros. Hay un homenaje en Mateo, la visita de los magos, el honor, los ángeles. Después habla de la hostilidad acerca del rey, del nacimiento. Vinimos a ver al rey. Entonces el rey humano de ese lugar mata a toda una generación de niños tratando de matar al rey que había nacido.
Esto nos lleva a entender que la humildad del rey, por lo menos yo lo veía así, ¿no? Un rey que nació no en un palacio, sino en un pesebre, con todas las comodidades habidas y por haber para ese tiempo. El pesebre era el lugar para estar, pero tuvo que huir a Egipto y de Egipto otra vez vuelve a Nazaret. A veces no nos damos cuenta, pero entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Mateo pasan 30 años. 30 años. Y ahí empieza a formarse las credenciales del rey. Primero con Juan el Bautista proclamándolo, ¿no? El mensaje de arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista era ese. La autoridad. Yo no soy digno de atar la correa de su calzado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su bautismo vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre él. La obediencia de tener que ir a un bautismo sin necesidad de arrepentimiento. El bautismo era para arrepentimiento. Sin embargo, vemos la obediencia de Jesús. Los principios de Jesús como persona del reino. Acuérdense, el reino tiene tres características: la persona, el reino y los que deciden ponerse bajo su cuidado. Entonces el Espíritu Santo desciende sobre él, vemos la Trinidad, de manera visible desciende sobre él, y el Padre desde los cielos, dice que el cielo se partió en dos, muy parecida a la palabra en la que en Éxodo se parte el mar rojo. Bueno, acá se parte el cielo y una voz del cielo que dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, me complazco, me da alegría. Satanás entra en la escena para tentar a esta persona que venía a proclamar el reino. El reino ya estaba proclamado por Juan el Bautista. Jesús viene a personificar lo que Juan el Bautista venía proclamando. Juan el Bautista preparó el escenario, Jesús lo empieza a vivir, lo empieza a personificar. Obviamente Satanás no pudo hacer nada y comienza el ministerio de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, la palabra Cristo, no podemos dejar de obviar que el Cristo es rey. El Mesías tenía que ser rey. Era de la raíz de David. Era la profecía. Entonces, cuando decimos Cristo, estamos diciendo Mesías, estamos diciendo Rey, estamos diciendo Hijo de Dios, estamos diciendo Dios hombre, estamos diciendo todo eso porque el Cristo aglutinaba todas esas cosas. Y entonces, cada vez que empieza algo, cada vez que empieza algo, hay un fractal. El fractal que es la primera fórmula, es algo único, algo que se va duplicando y formando un todo completo. Estas interacciones se llaman iteraciones. Entonces una estructura se repite infinitamente, se repite a sí mismo. Pero ocurre que como el reino de Dios todavía había sido proclamado, pero el rey no había aparecido, y ahora con el rey ya proclamando no comienza en lo que a mí me parece es un fractal de cómo el reino se establece. Nadie lo había establecido todavía, no había habido esto. Ahora él empieza algo nuevo. Y como empieza algo nuevo, podemos tomar esto como un fractal, como un patrón. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 22. Mateo 4, versículos 12 al 22. Si tenés tu Biblia, nunca mejor que tu Biblia, pero yo voy a leerlo desde la pantalla. Dice: cuando Jesús oyó que Juan el Bautista había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué?
para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Bueno, como les dije, para mí encontré cuatro fases en las que podemos ver cómo se establece el reino. Cuatro fases. La primera, que el reino tiene que estar en movimiento. Tiene que haber movimiento. Lo que nosotros conocemos como cristianismo no es algo estático, sino es algo que tiene movimiento. Jesús se enteró que Juan el Bautista había sido encarcelado y se movió de Nazaret a Capernaum, se fue a la playa. Así que nosotros, como buenos seguidores de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la playa. No, mentira. Tiene que haber movimiento. ¿Sí? 65 kilómetros, aproximadamente 65 kilómetros caminó Jesús. No sé, hacete una idea de dónde estás vos, 65 kilómetros. ¿Qué hay a 65 kilómetros? Para que tengas una noción de lo que hizo Jesús. Siempre recordamos al gran profeta de nuestros tiempos que dijo: el movimiento se demuestra andando. El gran Carlitos Balá dijo: el movimiento se demuestra, tiene una profundidad tremenda esa. Entonces Jesús, el movimiento se demostró, empezó a andar. Por eso él dice: por tanto, id, vayan yendo, caminen, muévanse. El reino es algo que se puede mover. No, si hay algo que no se puede mover, probablemente tenga algo que se conoce como atrofia. ¿Qué es la atrofia? Es un músculo que no tiene ejercicio, se atrofia, ya no sirve para lo que fue destinado a ser. Atrofia es una palabra griega. Sin. Trofia, nutrientes, alimento. Entonces, esa parte del cuerpo no recibió alimento, no recibió lo que necesitaba para cumplir su función. El reino de Dios es movimiento. Es fricción, es tracción, es lograr el momentum, como le dicen, ¿no? Entrar en ese, mientras uno está andando, encontrar ese momento divino que aparece, que no es constante. No es que andamos en el reino de Dios y constantemente estamos en ese momentum. No, vienen destellos, vienen situaciones puntuales, pero hay que estar en movimiento. Primera fase para ver el reino de Dios establecerse es estar en movimiento. Por tanto, id, moverse. Jesús no lo vemos quieto en un templo, a Jesús no lo vemos quieto en una casa, a Jesús no lo vemos quieto en un living, a Jesús no lo vemos quieto en el trono, aunque está en el trono, está constantemente en movimiento. El primer
La primera fase de este fractal que vemos, movimiento. La segunda fase que quiero ver es que hay un reino asentado, y en este caso no es el de Dios. Cuando el reino de Dios se está moviendo, quiere decir que está ocupando o viene a un reino que ya está establecido. Viene a generar un conflicto, viene a usurpar, por decirlo de alguna manera, un lugar que ya tiene un reinado. Jesús no fue a Jerusalén, Jesús empezó su ministerio en Galilea de los gentiles, el norte, si se quiere, el lugar más gentil, más pagano. Ya Isaías lo había dicho, es un pueblo que está asentado en tinieblas. Es un pueblo que vive en región de sombra de muerte. En esta parte podemos ver, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo muy bien estar asentado en las tinieblas. Yo recuerdo muy bien vivir en región de sombra de muerte. Esa es la condición de cualquier persona que no está en el reino de Dios. No es solo de algunos, no es solo de una zona geográfica. Esta es una condición de todo ser humano que está en Adán y que no está en Cristo. Un pueblo asentado en tinieblas, un pueblo que vive en sombra de muerte. Pero acá viene la gran noticia. Vio una gran luz. Luz les resplandeció a este pueblo sin esperanza, sin Dios, de lo más bajo de lo más bajo. Luz les resplandeció. Yo recuerdo exactamente el día que Jesús prendió la luz. Fue como un switch, fue como entrar en un cuarto oscuro y decir, tic, y se hizo la luz. Me lo puedo acordar en mi vida. Y entonces podemos ir a lo que llamamos en el cara a cara nuestra idea, que la luz despeja siempre las tinieblas. La primera palabra que aparece en la Biblia, Dios dijo, luz, sé, y la luz fue. Y siempre desde ese lugar, la luz y las tinieblas van a tener un antagonismo, van a tener una pelea, van a tener una guerra, pero la luz, aún físicamente hablando, la luz siempre despeja las tinieblas. Las tinieblas no pueden apagar una luz. Aunque uno esté rodeado de tinieblas, la luz siempre va a prevalecer. Este mismo Dios que dijo, resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo nos pone cara a cara con Jesús y somos cambiados, somos cambiados, somos cambiados, somos cambiados. Siempre la sombra va a hablar de engaño, la sombra va a hablar de muerte, las tinieblas va a hablar de mentira, una ceguera mental, una ceguera de corazón. Siempre vamos a estar ahí. Y la luz despeja todo eso. La luz viene a hacer clic. Podríamos entrar un poco más. Algunos dicen que ese rayo de luz que entra se divide en tres, ¿no? El rojo, el amarillo y y el azul. El rojo es esa luz que no se ve. Perdón, el rojo es la luz que se ve y habla de Jesús. El amarillo no se ve, pero calienta y habla del Espíritu Santo.
Y el azul no se ve ni se siente, pero revela. Y las tres juntas hacen lo que nosotros no pudiéramos hacer con nada, ver. Porque la luz se refracta en las cosas y nuestro ojo tiene la capacidad de ver gracias a la luz. Gracias a la luz nosotros podemos percibir lo que Dios hizo para nosotros. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Yo soy la luz del mundo. En su luz veremos la luz. O sea, en esta segunda fase, en donde el reino se mete en las tinieblas, donde este reino de luz es como revolucionario, es como insurgente, es como una guerra de guerrillas. Hay un reino que está establecido sobre esta tierra, que tiene un sistema perfecto, el sistema de este mundo. Sin embargo, nosotros somos guerrilleros que venimos en nombre de un rey superior, de un rey de luz. Y donde quiera que vos entres, en donde quiera que vos entres en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, vos sos portador de esa luz. Él es la luz y nosotros somos luz para este mundo. No nos podemos ocultar. Jesús no se ocultó. Estuvo en movimiento para que la luz tuviera penetración en las tinieblas. Tuvo movimiento. Entonces, esta es la primera confrontación del reino de la luz con el reino de las tinieblas. Ya el rey de las tinieblas habría sido derrotado en la tentación. Ahora ya Jesús está proclamando. Entonces vemos la primera fase, hay un reino en movimiento. La segunda es que hay otro reino. Y entonces este reino va a tener fricción. Va a tener, pero gracias a la fricción se produce la atracción también. Entonces va a haber guerra, va a haber oposición, pero la luz siempre va a vencer las tinieblas. Entonces entramos en la tercera fase, que el reino tiene que ser proclamado. Acá es donde se abre la boca. El reino proclamado. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué la primera condición es arrepiéntanse? Porque hay que cambiar la cabeza para entender las cosas del reino. Lo que Dios va a empezar, lo que Jesús va a empezar a hablar del reino, necesita una cabeza limpia, una cabeza nueva, una cabeza que cambie. Entonces el arrepentimiento es cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento. Después que Juan había sido encarcelado, dicen Marcos, vino a Galilea predicando Jesús el Evangelio de Dios. ¡Fua! Ahí le agrega la buena noticia de Dios. Nosotros sabemos lo que es el Evangelio, es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Tenemos un rey. Cuando el César tomaba lugar en el trono, el Evangelio del César. Tenemos un César nuevo, tenemos un rey nuevo. Bueno, el Evangelio de Dios. La buena noticia de Dios es que el rey se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está al alcance de ustedes. Cambien su manera de pensar y crean esta buena noticia. Acéptenla. Pero tienen que cambiar su forma de pensar. La palabra reino de los cielos en Mateo está 32 veces. La palabra reino de Dios, 5. Y acá podemos entrar en, oh, no, uno quiere decir una cosa, el otro quiere decir otra cosa. Por ejemplo, alguien te va a decir, no, el reino de los cielos tiene que ver con es hacer enfoque en el reino celestial y el reino de Dios se dirige específicamente a la persona del reino. Para mí, entrar en esos argumentos y tan finito es perdernos el bosque. Básicamente lo que estás diciendo, y en esto la mayoría está de acuerdo, es que en los dos se está hablando del gobierno de Dios.
Para mí se me hace mucho más fácil pensar, en vez de reino de los cielos, reino de Dios, pensar el gobierno de Dios. Cambien su forma de pensar porque el gobierno de Dios está a tu alcance. ¿A través de quién? A través de su rey. Entonces, si vos aceptás su rey, podés gobernar ese rey puede gobernar tu vida y tu vida va a entrar luz, va a entrar paz, va a entrar gozo, va a entrar vida. Cambia tu forma de pensar. Deja de gobernar tu propia vida o deja de ser gobernado por el rey de las tinieblas. Ahora vino la luz. La buena noticia es esta. Y entonces después también se ponen a discutir demasiado en cuanto la palabra se ha acercado. Algunos dicen está en medio de ustedes, está en ustedes. Créanme que lo estudié, hice mi tarea. Pero los primeros padres de la iglesia llaman a Jesús, ¿saben cómo lo llaman? Para la palabra para reino es Basilea, y a Jesús lo llaman el auto Basilea. Jesús mismo es el reino. Jesús mismo es el rey. Donde está el rey, está el reino. No hay reino si no hay rey. Y nosotros tenemos un solo rey que se llama Jesús. Entonces la palabra que más calza con esto, desde mi punto de vista, es el reino de los cielos. El gobierno de Dios está a tu alcance. No está dentro tuyo, no es interior, está a tu alcance. Por eso dice que el reino de los cielos se ha acercado, no dice que entró, no dice que nosotros tenemos que ir al reino. Cuando le piden los discípulos a Jesús que le enseñen a orar, ¿qué dice Jesús acerca del reino? Bueno, Dios, y permitinos que podamos ir a tu reino. Así dice. No, vénganos tu reino. Vénganos tu reino. Acá el reino está al alcance. Ya no esperes, ya llegó. No se puede observar, ¿sí? No es interno, es social, es comunitario, es movible, está en movimiento, ocurren cosas. Es una esfera distinta, es un ambiente distinto, es una atmósfera. El reino significa que está siendo ofrecido en la persona profetizada como rey, que es Jesús, el que se había profetizado como rey venideros y Mesías. Pero no significa que inmediatamente es completado. Entendemos que el reino de Dios es ahora, pero todavía no. El reino de los cielos no es un seguro para incendios. Dice, bueno, el reino de los cielos, estoy salvo del infierno, ya está. No es un seguro contra incendios. No es un sistema para arreglar el mundo. El mundo no se va a arreglar. Paremos de tratar de arreglar el mundo. El mundo se va a ir descomponiendo. Ya no tiene solución. Lo mismo que la persona, la carne, no tiene solución. Se tiene que morir la carne, tiene que desaparecer. El mundo tiene que desaparecer así como lo conocemos. No intentemos arreglar algo que está roto, pero podemos incursionar con este reino. Y Jesús va a empezar a hacer lo que tenga que hacer. Nuestro trabajo es predicar el reino, predicar que está al alcance, que el rey puede llegar a tu vida, traer luz, y el gobierno de las tinieblas o el gobierno de tu propia carne puede caer. Y puedes tener un gobierno amoroso, un gobierno compasivo, un gobierno misericordioso, un gobierno que te da todo gratuitamente, el gobierno de Dios. Entonces, el reino en movimiento, el reino que viene a chocar con el otro reino asentado, el reino es proclamado y por último, ¿cómo nos damos cuenta que el reino ha sido establecido?
Andando Jesús por el mar de Galilea, vio, hermanos, primero, los primeros 4 discípulos que Jesús tiene, primeros 4. ¿Qué les dice a ellos? Vengan a mí, vengan en pos de mí. Que traducido es, entren en mi presencia, entren en contacto conmigo. Dejen lo que están haciendo, dejen las redes. Y en ese momento dice que dejaron el Facebook, dejaron el Instagram, dejaron las redes y lo siguieron. Siguieron a Jesús. Jesús también entendía que este reino no iba a depender solo de él. Alguien iba a tener que continuar con esto. Alguien iba a tener que hacer este mismo patrón. Moverse, ir de ciudad en ciudad, ir chocando con el otro reino, haciendo retroceder el reino de las tinieblas, proclamar que cambien la cabeza, que un nuevo gobierno se ha acercado y que el rey va a venir a tomar su lugar. Ya lo está tomando en los corazones, pero va a llegar un momento en que este rey va a venir y se va a sentar en Jerusalén y va a gobernar. Todavía no, pero ya empezó. Por eso el cambio de cabeza en los judíos tenía que ser, no es político. La política no sirve para nada en términos de Dios. Es solo manipulación, es solo carne al nivel más bajo. El gobierno de Dios es otra cosa. Es paz. ¿Qué más? Justicia y amor. Díganme si esos 3 ingredientes lo encontrás en otra forma de gobierno. Entonces acá tenemos que este reino en movimiento que viene en contra del otro reino y que es proclamado, hay personas que dicen, lo creo, lo entiendo. Acá tenemos los 4 primeros seguidores de Jesús. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que el reino ha sido establecido. ¿Por qué? Porque tenemos a los primeros convertidos. Y el Espíritu Santo tocó los corazones de estos 4 discípulos y empezaron a seguir, al instante empezaron a seguir a Jesús. Entonces, pudimos ver que para ver el reino de Dios establecerse, desde mi punto de vista, muy sesgado, muy particular, muy limitado, pude encontrar estas 4 fases. El reino tiene que estar en movimiento, va en lucha de otro reino. No esperes que todo sea camino de rosa, no espere que, voy a predicar a Cristo, todo va a salir bien. No, hay conflicto, pero hay que proclamar esta buena noticia. Y nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo va a tocar corazones. Y cuando esos corazones sean tocados, sean liberados, sean traídos a la luz, nos vamos a dar cuenta que se estableció el reino. Por eso, este es el reino menos pensado. Me gustaría terminar con orando, obviamente, y leyendo algo. Me gustaría que cierres tus ojos. Si es que te vas a dormir, no, quédate con los ojos abiertos. Pero si no, escucha esto que te voy a leer. No es mío, obviamente, porque está bueno. Jesús pudo haber repetido este mensaje de su reino una y otra vez por Judea, Galilea, incluso en Samaria. Y sonaba algo así como, este mundo entero y todos sus sistemas están en manos del diablo. Y les has estado sirviendo de una u otra forma. Pero tengo buenas noticias, el reino de Dios
está irrumpiendo en este mundo. El reino de mi Padre es una nueva nación, es un nuevo reinado. Eventualmente se apoderará de este mundo. Así que deja todo atrás. Abandona todo lo que tenés. Seguime a mí. Yo soy el nuevo rey. Y serás parte de esta nueva nación que estoy estableciendo. Mi Padre es el respaldo de este gobierno celestial. Pero es a mí que este Dios, el Dios de Israel y creador del mundo, ha puesto como ejecutor de este reino. Yo soy el rey que ha puesto. Él comenzará a dirigir en mí y a través de mí, tal como lo predijeron las Escrituras. Deja todo y seguime. Deja toda forma de pensamiento y seguime. Deja toda atadura, toda tiniebla. No estés sentado mirando la oscuridad. No estés sentado mirando la nada. Desbloquéate, seguime a mí. Y quizás también pudo haber dicho algo como esto. Gente, todo está cambiando. Has oído decir que debes hacer esto, tenés que hacer lo otro, ir acá, tener que hacer esto. Pero yo te voy a decir algo más extremo, más revolucionario. Soy el nuevo Moisés y también soy la nueva ley. El imperio revolucionario radical de Dios está acá. Es hora de cambiar tu forma de pensar y tu vida. Seguime en esta nueva forma de vida, en esta nueva forma de ser. Soy el Hijo del Hombre, el nuevo Adán, designado para hacer lo que Adán no pudo hacer, llevar la imagen del Padre y tener dominio sobre la tierra. Soy el Hijo de Abraham, el hombre a través del cual prometió bendecir y heredar el mundo entero. Soy hijo de Adán, soy hijo de Abraham, pero también soy hijo de David, el heredero legítimo del trono de Dios en la tierra. No solo soy hijo de Adán, no soy solo hijo de Abraham, hijo de David, también soy el Hijo de Dios, el heredero legítimo del trono de Dios en el cielo. Por tanto, yo gobernaré tanto la tierra como el cielo. Como predijeron los profetas, he venido a poner fin al exilio y a gobernar cada centímetro de este planeta. Hoy estoy llamando a un pueblo a seguirme y seré y será mi reino en este planeta. Quizás parezca que es como un grano de mostaza, pequeñito al principio, pero déjalo entrar. Va a parecer que está escondido, invisible, pero va a crecer y eventualmente cubrirá toda tu vida y eventualmente cubrirá el mundo entero. La intención original de mi Padre de expandir el Edén por toda la tierra finalmente se cumplirá. Todas las naciones, de toda lengua, pueblo y raza, serán reclamadas por mí y para mí. Ellos serán mi herencia. Papá, te damos gracias en esta mañana porque en algún momento, muy a pesar de lo que nosotros somos, ese reino fue proclamado en nuestras vidas y la venda se cayó. Las tinieblas desaparecieron, las sombras de muerte se disiparon como la niebla y entró la luz. Entró el rey y todavía lo estamos aprendiendo a entender, todavía lo estamos aprendiendo a descubrir, todavía estamos aprendiendo, pero gracias Dios por este lugar, gracias por este privilegio, gracias por poder seguir descubriendo todo lo que somos en Cristo y todo lo que vamos a ser en Cristo. Gracias, papá. En esta mañana queremos decirte que nos encanta ser servidores tuyos, siervos de este rey. Nos encanta, nos encanta. Vamos a escuchar una alabanza y después los escucho a ustedes a ver si tienen algo para